Estamos en comunicación con Leandro Pena, que es el conductor de Código Secreto, programa que se emite a través de la plataforma de YouTube. Con él hablaremos de lo contexto de la historicidad y un análisis en coyuntura de la actualidad. Leandro, te saludamos acá, Miguel, Tony y Adrián. Buenas tardes, ¿cómo te va? Saludos, Tony, saludos, Miguel, Gabriel, gracias por la invitación. Bueno, especialmente a Miguel, sí, que me ha contactado primero, y a Tony nuevamente gracias. Pregunten, sí, si quieren me presento. Ahí un poco diste el comentario. Mi nombre en las redes es Leandro Pena, completo es Eduardo Leandro Pena. Soy profesor en Historia, graduado el año pasado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y actualmente estoy a cargo de diversos proyectos en las redes sociales, como bien mencionaste, el programa Códigos Secretos, que está en YouTube, sí, soy youtuber en el canal Verdad Presente, y si querés te comento un poco de qué va, porque te van a preguntar qué es esto de Códigos Secretos, ¿sí? Dale, por favor, es un programa que estamos llevando adelante junto a un amigo de México, sí, soy co-conductor con él, Arturo Argüelles, él es ingeniero en mecatrónica, y bueno, los dos como profesionales, pero también como creyentes, sí, en Dios, estamos compartiendo todos los domingos de 21 a 23 horas, un programa donde tratamos temas resonantes de la semana, actualidad, noticias, contrastando lo que uno ve, lo que uno encuentra con la palabra de Dios, sí, ese es más o menos el asunto del programa, y bueno, les agradezco por la invitación nuevamente. Hola Leandro, te saluda Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Un placer que estés en el momento político, acá en FM Te Acordás, de Comodoro Rivadavia, y por este minutito que nos vas a brindar para que podamos entender un poquito más del programa que vos emitís todos los domingos, ¿no? Es a las 9, a las 21 horas. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Acá desde Mar del Plata, pero hoy en día con esto de la virtualidad, sí, estamos en todos lados y en ningún lado a la vez, parece. Leandro, en el programa, bueno, me voy a remitir normalmente al último programa, ¿no? Del domingo que pasó, porque es un programa de más de 2 horas, ¿no? Por ahí se complica un poco resumir un programa de 2 horas en pocos minutos, pero ¿qué es lo que podés más o menos resumirnos así con respecto a la importancia de toda esa información donde vos tocas especialmente la encíclica de Fratelli Tutti de Juan Pablo, de Papa Francisco, claro. Y donde tiene una total relación con todas las políticas que se están llevando en distintas partes del mundo, especialmente con el medio ambiente, con la educación, con el desarrollo también un poco económico, con la parte, digamos, de la participación o la inclusión de los pobres, todo eso más o menos. ¿Cómo nos podés hacer un resumen de tu punto de vista? Vos me lo decís, son 2 horas de programa, para no asustar a los que nos están escuchando. Sí. No son 2 horas donde tratamos el mismo tema, vamos paseándonos entre cuestiones climáticas, tecnológicas, conflictos a nivel internacional, local, o internos, y lo que tiene que ver con la cuestión de salud y la cuestión de iglesia. Sí, tratamos de hacer un mix, un magazine de todas estas cuestiones, y cerramos con algún hilo conductor, tratando de engarzar todos los programas con la misma temática. Sí, nosotros entendemos de que hay un proyecto a nivel mundial, ¿sí? Vos ahí lo planteaste desde lo positivo, yo te voy a plantear de lo negativo, ¿sí? Para erradicar todo lo que tenga que ver con Dios, con la Biblia, que tiene que ver con alejar a la población de las libertades básicas en cuanto a la ciudadanía, pero particularmente el creyente de la observancia de las leyes y preceptos que Dios ha dejado a la humanidad, y que este proyecto tiene 3 actores necesarios que se benefician mutuamente en una alianza tripartita, ¿sí? Entre ellos vos tenés a la iglesia por un lado, al poder político y al poder económico, ¿sí? Y el programa de este domingo
era un anuncio de algo que nosotros ya veníamos comentando. Yo por lo menos lo presenté el 20 de septiembre, donde nos preguntamos cuál era la alternativa gubernamental que faltaba por exponer a nivel global, ¿sí? Para no alejarme de lo que me preguntaste, porque tenía tal vez la propuesta más por ese lado, pero para no alejarme, la encíclica Fratelli Tutti o Hermanos Todos, ¿sí?, plantea varias cuestiones. Primero es la tercera encíclica del Papa Francisco. Claro. La primera, ahora no la recuerdo bien, la segunda la tengo muy clara, del 2015, Laudato Si, sí, que es una encíclica ecológica, medioambientalista, pero que esconde un trasfondo, ¿sí?, que está vinculado a una propuesta que no es ni capitalista ni comunista, sino que es una mezcla de ambas, con un agregado, sí, o sea, apela a la propiedad privada, pero no es individualista y no la plantea como la plantea el capital o el liberalismo, ni tampoco es un comunismo pleno, ¿sí? La misma encíclica actual, la publicada el día 4 de Hermanos Todos, habla en contra de los populismos, ¿sí? Sí. Aunque encontramos un montón de elementos que nos permiten rastrear el pensamiento del Papa, ¿sí? O sea, no es algo nuevo, no es algo nuevo que propone Francisco, se puede ver en, no sé, desde León XIII, ¿sí?, con Rerum Novarum, 40º, en fin, hasta el Juan Pablo II, ¿sí?, cómo hay una tendencia en este vínculo por establecer un gobierno mundial, pero con una base ético-moral que los gobiernos o estos dos modelos que presenté no los proponen, ¿sí? Entonces, esta nueva encíclica, Hermanos Todos, lo plantean como bueno, así lo dice el diario Vatican News, pensado para los pueblos. Es una encíclica sobre la fraternidad y la amistad social, y plantea 8 ejes, ¿sí? 8 ejes que están vinculados nuevamente a esta tendencia multilateral, ¿sí?, que proponen de fortalecer los organismos internacionales, pero que a su vez propone es una deconstrucción, o yo lo que me llamaría una destrucción de algunos conceptos que hasta ahora nos han mantenido, ¿sí?, por lo menos libres, ¿sí?, como tiene que ver justamente el conceptos como la democracia, la libertad, la justicia, las va deconstruyendo, ¿sí?, en función de que hay quienes manipulan o deforman estos conceptos, se han perdido ese verdadero sentido y siempre colocando estos en esta grieta que propone, ¿sí?, estos conceptos como el rico y el pobre, la víctima y el terrorista, ¿sí?, el egoísta versus el altruista. Entonces nos colocan contra la espada y la pared en esos términos, y que está enmarcado en esta tendencia mundial a hablar en contra de este discurso del odio, ¿sí? Una frase que realmente nadie podría estar de acuerdo, sí, hablar a favor del odio o de atacar a personas, pero lo que se esconde detrás es la libertad de expresión, ¿sí? No quiero que se le escape un lagrimón, pero no lean la Constitución, el artículo número 14 en estas épocas, porque realmente es uno de los que hoy en día, con la actual pandemia, está siendo los más bastardeados, ¿sí? La libertad de poder publicar, de poder profesar, de poder movilizarse, bueno, todo eso, quien ose cuestionar todo esto en una situación donde lo primero, ¿sí?, es el bienestar y no tu libertad, empieza a tener un tinte bastante sesgado, ¿sí? Con esto, por favor, sí, yo sé que tengo una postura tomada, pero me gustaría escucharlos también en relación a estos puntos. Y el programa Código Secreto, si bien está orientado a hablar de
muchísimas cuestiones que tienen que ver con la política, la economía y la sociedad, apuntamos particularmente en este entramado que hay en la relación entre la Iglesia y el Estado, y cómo la Iglesia cada vez más va tomando terreno, no solamente la popular, ¿sí? la que está avalada en la Constitución, en el artículo número 3, sino también los movimientos protestantes o las iglesias protestantes, que también van tomando un terreno, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con esa relación que hay de poder entre las iglesias y los organismos municipales, en fin, en este contexto de asistencia social, y en este contexto también de poder obtener una forma de recursos externa, ¿sí?, a la que obtenían particularmente a través del ingreso de diezmos y ofrendas. Bueno, hoy en día, como las empresas privadas y muchos han accedido a esas formas de ayuda a través del Estado, las iglesias también están necesitando una forma para poder subsistir en esta pandemia, y particularmente hay una tendencia, ¿sí?, a incorporar a estas comunidades religiosas dentro de la máquina del Estado, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Porque la encíclica finaliza, para no aburrirlos con estos puntos, pero sí que es algo que realmente debiera llamar la atención. Yo no he escuchado en ningún medio de comunicación, no sé si ustedes han visto algo, por favor, también me avisan, pero yo no he visto, en esta cuestión tendenciosa de hablar del odio, ¿sí?, de este discurso del odio, de hablar de aquellos que utilizan, ¿sí?, porque en el apartado que habla del milagro de la bondad, él se refiere a que es necesario que nos escuchemos entre todos, de que se puede aprender algo, que nada es inservible, pero a la vez también dice que el relativismo no es una solución, y propone principios universales, normas morales, y en este contexto, ¿sí?, de proponer esta tendencia, habla de movimientos digitales de odio y de destrucción que no constituyen una forma adecuada de cuidado grupal, que leyendo el número 43 de la encíclica, sin meras asociaciones contra un enemigo, ¿sí? O sea, en definitiva, hablar un poco en contra de los medios de comunicación de masas, que, según el punto 42 al 50, hacen pedazos, esto lo dice Vatican News, hacen pedazos el respeto por el otro y eliminan todo pudor, creando vínculos virtuales aislados y autorreferenciales en los que la libertad es una ilusión y el diálogo no es constructivo, ¿sí? O sea, yo creo que ninguno de nosotros podría estar en desacuerdo en relación a que este tipo de comunicaciones no dejan de tener sus limitaciones, pero es una forma que hay de comunicación, claro, y debiera ser valorada y debiera ser respetada y debiera ser apoyada, ¿sí? Porque es una forma también en la que tenemos, tanto los que creemos como los que no creemos o lo que sea, de poder manifestar nuestro pensamiento en esta construcción de la democracia. Y el deterioro de esa ética que propone proviene justamente de aquellos que están promoviendo pensamientos, habla en contra de los medios de comunicación, habla en contra de, particularmente en el último apartado, de las religiones, ¿sí?, el de garantizar la libertad religiosa. A su vez también dice que el problema no son de las religiones, sino que el problema son de los terroristas que manipulan a través de interpretaciones erróneas de los textos religiosos, así también sobre otras cuestiones, para llevar a cabo las acciones que ellos han propuesto, y que se les debiera, ¿sí?, se debiera avanzar en la condena y en el no sostenimiento, ¿sí? Dice, no se debe ser sostenido ni con dineros, ni con armas, ni con cobertura de medios de comunicación, porque es un crimen contra la seguridad y paz mundial, y por lo tanto debe ser condenado. Leandro, ¿sí? Concluyo con esto. Dale. El asunto de empezar a pensar a la Iglesia no solamente como ese o sea, en su papel en cuanto a su misión en la vida privada, con el miembro, sino también
hace relación a su vínculo con la sociedad y a que no debe estar al margen de la política, porque dice no debe renunciar a esta dimensión política de la existencia, ¿sí? En fin, hay un montón de cosas más, me gustaría escucharlo y ahí vamos charlando de este tema y de los que ustedes tengan deseo. Muchas gracias, nuevamente. Bueno, le comentamos a la audiencia de Momento Político y de FM, ¿te acordás que estamos en comunicación con Leandro Pena, que es conductor de Código Secreto, programa que se emite a través de YouTube? ¿Sabés que te queremos hacer una consulta acá? Más que nada nos interesaría saber ¿cuál es la forma de leer entre líneas que tenés? Por ahí hemos escuchado igual que decís que estamos viviendo tiempos especiales de una manifestación espiritual. Y con eso estás haciendo referencia como para que expliques un poquito a la audiencia y a nosotros un poco igual también. ¿Por qué decís que no se puede saber qué días es el sábado, por ejemplo? Ya metiéndonos al asunto del descanso. Bueno, hay toda una cuestión que ya había salido en la encíclica Laudato Si del año 2015, y es una propuesta que está en boga, ¿sí? Si uno busca el asunto del descanso, vamos a hablar de la iglesia más conocida, la iglesia popular, el descanso dominical existe desde el siglo IV, ¿sí? Por lo menos a través de un estado, cuando Constantino realiza, ¿sí? Dicta esa propuesta perdón que no es algo que tengo acá preparado, pero trato de ir acompañándolos. ¿Sí? Lleva esta propuesta para restringir en el día domingo todo tipo de actividades, salvo, él dice y cita ahí, las actividades que tengan que ver con materia agrícola, bueno, lo que hoy diríamos actividades esenciales. ¿Sí? Durante toda la Edad Media, hablamos de más de 1500 años de historia, 1400, 1500 años de historia, encontramos que fue una ley, y esto también lo pueden encontrar ustedes en enciclopedias, en internet y demás registros históricos, fue una propuesta que estableció el papado, ¿sí? La iglesia, y que no vio erosionarse poder hasta finales del siglo XVIII. Particularmente podemos mencionar el asunto de la Revolución Francesa, ¿sí? Que es el momento clave, bisagra, donde este poder empieza a perder la injerencia que tenía sobre el Estado para poder establecer principios religiosos, ¿sí? O sea, utilizaba el aparato del Estado para llevar adelante, a través de esta imposición, su pensamiento, ¿sí? Recordamos que con la Revolución Francesa, año 1798, por mencionar algunos eventos, el general Berthier, miembro del directorio de Francia, que es el directorio que surge después del reinado del terror, pone en cautiverio al Papa Pío VI, ¿sí? Y en el año 1801 Napoleón se corona a sí mismo como emperador en presencia del Papa, ¿sí? Si bien el papado va a recuperar brevemente algunas cuotas de poder, vemos que en el año 1815, en esta Santa Alianza, nuevamente se vuelve a sacar a Napoleón del poder y el papado recobra. Encontramos que a partir de este momento es un hecho, a lo largo de todo el siglo XIX, la conformación de los modernos estados nacionales como una entidad, como entidades seculares, ¿sí? Y el poder que Roma poseía, en cuanto a su injerencia en la Iglesia, en los asuntos del Estado, aún sí no fue recuperada. Entonces encontramos que, perdón que sea medio repetitivo con alguna frase, sí. Observamos que el tema del descanso, ¿sí? Dominical, no es puesto en vigencia, sino a finales del siglo XIX, como tantas otras cuestiones, pero bueno, por ahí uno como cristiano observa algunas otras cuestiones más, no es puesta en vigencia, sino a finales del siglo XIX, con estas encíclicas del Papa León XIII, que tienen un carácter social, ¿sí? Donde apela a esta dimensión, incorpora el asunto de los gremios, de los sindicatos, y en Argentina particularmente, a partir del año 1906 en adelante, ustedes pueden buscar en el boletín oficial, donde uno, bueno, no tengo el nombre ahora particular, pueden buscar descanso dominical y van a encontrar leyes que se remontan a principios del siglo XX, no vinculados a una autoridad eclesial,
sino más vinculado a propuestas de la izquierda o a propuestas que están vinculadas a los sindicatos, ¿sí? Actualmente hay varios que proponen esto, ¿sí? Y la gran pregunta que al día de hoy, sí, más allá de este pensamiento que, Miguel, yo sé que vos conocés de mi parte, donde entiendo de que el único descanso, por lo menos religioso, establecido por la Biblia, ¿sí?, es el día sábado. Más allá de esto, al cual no quiero convencer a nadie, ¿sí?, quiero que cada uno en libertad pueda buscarlo. No soy miembro de una denominación, ¿sí?, leo con libertad la Biblia, la comparto, pero no me interesa formar mi creyente ni nada por el estilo, sino que vayan con libertad y vean si las cosas son así. A partir de este pensamiento, yo he preguntado a varios de estos organismos que en principio hablo de seculares, o por lo menos que no están vinculados directamente con la iglesia, ¿sí? En su momento fue resonante el caso de Rosario, después se habló en La Pampa, de varios sindicatos o cámaras de comercio, en fin, que abogaban por la instalación de un descanso el día domingo, ¿sí? Y yo les pregunté a todos, ¿qué argumento hay que no sea religioso, ¿sí?, para establecer que el día domingo es el día del descanso del trabajador, ¿sí? Y si nos remontamos a la tradición, porque podemos decir, bueno, pero es la tradición de ¿por qué el trabajador no puede tener libertad para escoger ese descanso? ¿Sí? Y hasta acá no hay ningún problema, y hasta por lo menos cuando en ese momento yo lo planteé no había ningún problema, pero ahora vos fijate en lo perverso de este asunto que se ha vuelto ahora con la actual pandemia. Y esto no es una forma de actuar que tiene siglos de ser utilizada, que es utilizar el tema del milagro, ¿sí?, o de lo sobrenatural para poder dar razón de un motivo que no es racional, ¿sí?, que vos no estás convencido, sino que se aplica a través de la fe. Y me están diciendo, como vos que me estás hablando de la Biblia, me decís que tiene que ser algo racional. Pero, por favor, me gustaría que prestes atención a esto, ¿sí? Con el tema de la pandemia y con el tema de esta actual situación no sé cómo es el caso de Comodoro, pero acá en Mar del Plata uno lo vivenció de una manera especial, el tema de ese aislamiento férreo. Cada paso y cada mes que avanzaba, de marzo, abril, mayo, nos encontramos con noticias que hablaban no tanto de la resistencia, ahora se está hablando un poco más de la resistencia, pero sí en aquel momento de las bondades y de los beneficios que traía el aislamiento para cuestiones de índole natural o climática, ¿sí? Acá en Mar del Plata todos los medios de comunicación filmaban al lobo marino que se ponía arriba de los autos y cómo empezaban a tomar espacio, vimos ¿sí?, muchas y a ganar. sí. Sí, vimos Me imagino que el imperio marino avanzando sobre las costas marplatenses. Bueno, me imagino que allá en Comodoro habrán hablado de lo mismo, de cuán limpio está el cielo. En Venecia se habló de lo mismo, ¿sí?, de cuán limpio ahora estaban los ríos, de que se empezaron a ver delfines. Es cierto, ¿verdad? Entonces, toda esta cuestión, ¿sí?, viene con una pregunta detrás, ¿sí? Si el ser humano, por descansar un par de meses, logró esto, el problema entonces es que hasta este momento no hemos descansado. ¿Se entiende? Sí. Y la propuesta del Papa, desde el año 2015, viene siendo la misma y no ha cambiado el pensamiento, simplemente ahora lo que dice es, el Laudato Si aclara en el número 237 de la encíclica que el punto del descanso en día domingo es de suprema importancia, ¿sí? No solamente en aspectos religiosos, sino en cuanto a la cuestión climática, en cuanto al cuidado del medio ambiente, ¿sí? Sin dar ningún tipo de aclaración de por qué el domingo, ¿sí? No me respondan como religiosos. Yo estoy hablando acá con un programa y con estudiantes, entiendo yo, y formados en ciencias políticas. Yo no les estoy pidiendo que me den una respuesta desde la fe, ¿sí?, la estaría buscando de otro lado, sino desde lo empírico, de lo racional. ¿Por qué el domingo? ¿Sí? ¿Por qué el domingo? Podemos hablar un montón de cuestiones acá, bueno, es un país católico, está bien, acá en Argentina podemos dar explicaciones en ese aspecto de por qué yo no puedo tener clases en la universidad el día domingo, pero sí hay día sábado, ¿por qué yo no puedo elegir eso? Sin embargo, ese no es el asunto de esto, sino de
que acá ya se está avanzando sobre situaciones que en breve encontraremos que están vinculadas, ¿sí? Que al día de hoy parecen un rompecabezas sin ningún tipo de sentido, pero que a medida que pasa el tiempo, tanto desde el Papa Francisco en particular, pero de la Iglesia en general, están abogando por esto de tenemos que ser todos hermanos, ¿sí? Hermanos implica algo puntual, implica de que claramente tenemos todos un mismo Padre, ¿sí? Y esa es la gran pregunta. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Sí? Totalmente, sí. Y en esto de hablar del mundo como una familia, la tierra como una casa común, implica un montón de conceptos que tienen que ver con, por ejemplo, yo en mi casa, yo no le voy a cobrar a mi esposa, no tengo hijos, sí, pero ustedes, me imagino, tienen hijos, sí. No le cobran a sus hijos por supuesto, alimentarse no. En la casa. Tal cual. Me imagino. Entonces, hay una cuestión de la gratuidad detrás. No quiero hablar de la cuestión de la familia y las mafias, pues eso ya sería otro tema, pero también está vinculado, ¿sí? a esta cuestión de nos tenemos que proteger a los de adentro, el que ataca a uno de adentro, ¿sí? Hay que sacarlo de la familia. Dentro de la familia, en fin. Todo, fuera de la familia, nada. Bueno, bueno, va por este lado, ¿sí? Y lo que me da la impresión, sí, no solamente por lo que veo, sino también por lo que leo, por lo que ha pasado, que tal vez más de mi profesión, pero también por lo que creo que va a venir, hay una tendencia hacia avanzar en una construcción cultural que no tiene, o sea, hasta ahora nos han introducido conceptos de un marxismo cultural, sí, al cual podremos estar de acuerdo o no, sí, hasta el día de hoy a mí nadie me ha obligado a hablar de tal o cual manera, está de esa manera y cada uno puede elegir, podemos estar mejor o peor políticamente hablando, ser más diplomáticos o menos diplomáticos, pero hasta ahora no ha habido un avance en cuanto a algo que es fundamental, que es la libertad de conciencia. ¿Te puedo hacer hasta una ahora pregunta? No se ha avanzado sobre ese aspecto. Disculpame, tenés las que quieran. Dos disciplinas que están muy interesantes y quería hacerte una pregunta. En todo este contexto mundial y que ya que trabajás también tanto lo bíblico, lo religioso en general, ¿cuál es el papel que ves vos dentro de lo político, religioso, de las iglesias evangélicas? Es buena pregunta. Yo no tengo acá como para afirmarte algo en particular, pues no es algo que he estudiado a profundidad en cuanto a la cronología de los eventos, ¿sí? Puedo darte alguna hipótesis con respecto a eso, pero no lo he estudiado a ciencia cierta. Me da la impresión que tiene que ver en gran medida, luego de... porque esto sí lo plantean algunos autores que hablan de que hay una reconversión en la Iglesia Católica después de la década del 30, donde ven un avance no solamente del comunismo, sino también de las iglesias protestantes, sí, evangélicas en particular, donde van tomando lugares, tomando terreno. Tal cual. Me da la impresión de que hay en estos últimos 20 años, 30 años, hay una evidente avance, ¿sí? Y lo vemos en gobiernos como por ejemplo el de Trump o el de Bolsonaro, que tienen un acceso, tienen un apoyo claro en las iglesias evangélicas. O sea, es a partir de estos últimos años donde ellos han tomado por lo menos una participación activa o evidente, ¿sí? En Estados Unidos, que yo recuerde, por lo menos en elecciones como la de George Bush, sí, más atrás no puedo dar, hay un apoyo constante de las iglesias por defender ciertos principios. Sí, creo que es parte también de la génesis norteamericana en este aspecto, pero en Argentina en particular, por lo menos en los medios de comunicación está siendo resonante en 2018-2019, y en este contexto nuevo, ¿no? que nos está planteando en esta geopolítica, ¿sí? En este nuevo mundo bipolar, y nuevamente hacia tendencias totalitarias, populistas, de izquierda a derecha, avanzando hacia esas tendencias, potenciado, si ustedes vieron el documental
el dilema social, potenciado también por los medios de comunicación, pero sobre todo por las redes sociales, que van segmentando al lector o al cliente, a quien se suma, va segmentando la mirada hacia lo que realmente está buscando, ¿sí? Y acotando según las particularidades de las redes sociales en esta mirada. Pero en Argentina tengo por ahí fragmentos de periodistas que mencionan de estos vínculos, y sin embargo sigue siendo un tema, por lo menos acá en Argentina, a seguir considerando. Yo creo que no se ha explotado el estudio de esto, y no vemos todavía las dimensiones. Por lo menos hasta el gobierno pasado, sí, hasta el gobierno de Mauricio Macri, había una fuerte influencia. Luego de su asunción en 2015, recuerdo en 2016, había avanzado con una ley de reforma para las religiones, ¿sí? Un poco poniendo en pie de igualdad a las demás iglesias con respecto a la Iglesia Católica. Habían cosas muy positivas, uno había visto eso en relación a que ya no era necesario que yo pertenezca a determinada religión para establecer lo que en mi foro íntimo creía, ¿sí? En mi libertad, pero eso duró ese año y nunca más se lo mencionó. Sabemos de la influencia que hay y el apoyo que tuvo Macri en la última elección, pero este país yo no veo la misma base que hay, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos. Sí, se ha hecho un intento con Centurión y con otras fuerzas, pero no ha habido el mismo empuje que hay en otras naciones, y pienso que es un poco por la idiosincrasia de este país y bueno, las bases de las que dispone. Claro, Leandro, ahora hay una noticia que la charlamos acá en Momento Político, donde la importancia que tiene el Papa Francisco como actor político mundial, ¿no? Actor, digamos, político y religioso a nivel mundial, porque Mike Pompeo le estaba haciendo una observación o una crítica al Papa Francisco, sí, por el tema de China, de los sacerdotes que, digamos, como que quiere tirar, digamos, un gran líder político que está buscando unir a través de alianzas para alcanzar ciertos objetivos, el Vaticano, obviamente, como quiere de alguna manera tirar en contra a este gran poder que es el Vaticano, en contra de China, a favor de los Estados Unidos, haciendo esta observación donde dice que es poco ético y es poco creíble lo que el Papa hace con respecto, digamos, de tenerle tanta complacencia a China, ¿no? Con un sistema tan fuerte que va sobre los sacerdotes. Esto dice a las claras la importancia que tiene el Papa Francisco como actor político, sí, y religioso en el mundo, ¿no? Es decir, querer tirarlo en contra de una potencia que sabemos que la lucha la tiene Estados Unidos por la economía o la hegemonía de la economía mundial, ¿no? Con China. Ese es el punto. Hola, Leandro. Bueno, ahí estamos en comunicación con Leandro Pena, quien es el conductor de Código Secreto del programa justamente que es emitido los días domingo, ¿no? Sí, a las 21 horas. A las 21 horas a través de la plataforma de YouTube. Nosotros vamos a ver si nos podemos comunicar nuevamente y bueno, y ya volvemos con más Momento Político. Creo que volvimos con la comunicación con Leandro. Leandro, ¿nos escuchás? Te escucho perfectamente. Perfecto. Y me quedé con esa pregunta. Dale. Ahí los estás escuchando igual también, un breve. No sé si ¿quién me ha hecho la pregunta, Miguel? Miguel. Sí, respecto al rol del Papa Francisco. Claro, Miguel, con respecto a la importancia. Claro, la importancia como actor político, ¿no? Que tiene el Papa, ¿no? Sí, escucho. Totalmente. Hay un documental que salió el año pasado, si mal no recuerdo, se llama Los dos papas, creo que es de este año, sí, donde plantea esta cuestión de la imagen que colocó la prensa sobre el Papa Francisco, ¿sí? Recordemos que asume en el año 2013, ¿sí? Luego de la dimisión de su cargo el Papa Benedicto XVI, claro, o Ratzinger. Y desde ese momento para ahora los medios de comunicación han planteado esta mirada de renovación de la Iglesia, de una mirada, después de todos los
todo lo que ha ocurrido con respecto a crisis, cuestiones económicas, malversación de fondos, asuntos con respecto a abusos sexuales, pedofilia, etcétera. Bueno, todo esto era un cambio, una nueva mirada. Y este documental sigue abonando esa idea, que es una idea errónea. ¿Sí? El documental, Los dos papas, plantea una idea que es errónea desde la misma fuente, las mismas bases. Ahora ha salido un nuevo libro donde dicen los dos papas piensan igual. Y claramente, cuando uno analiza, y perdón que me diera un poquito más atrás, al Papa Benedicto XVI, pero en su condición ya no de papa, sino de Ratzinger, ¿sí? Sí. Del Concilio Vaticano II, él era uno de los teóricos de la teoría de la liberación en ese contexto. O sea, no estamos hablando de dos papas distintos, sino dos papas con la misma agenda, ¿sí? Claro, sí. ¿Y qué es lo que está proponiendo? Vos lo mencionás como en este contexto de líder mundial y de poder que tiene a nivel global. Hay una noticia que salió, ¿sí?, que tiene que ver con el discurso que dio el Papa Francisco en la ONU, ¿sí? Es una noticia que salió en la ONU. Dice Papa Francisco: el coronavirus nos enfrenta a elegir entre dos cosas, entre la solidaridad mundial y el nacionalismo y el aislamiento, ¿sí? Y en ese contexto, comienza diciendo esta noticia, el Papa Francisco destacó este viernes que la crisis originada por el coronavirus nos coloca frente a una doble vía, la que conduce al fortalecimiento del multilateralismo, que es lo que habló Alberto Fernández, el presidente argentino, cuando dio la conferencia virtual. Dice el Papa, como expresión de una solidaridad fundamentada en la justicia y en el cumplimiento de la paz y de la unidad de la familia humana, y por otro lado, la que nos encamina a las actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo y aislamiento. Claro, sí. Para hacerles corta la película, ¿qué es lo que entiendo, qué es lo que veo con respecto a esto? Si uno, y no los voy a llevar muy atrás en la historia, ¿sí?, pero si uno ve esta grieta, en esta división, ¿cuándo comenzó ese conflicto? Porque el Papa en el año 2014 dice, estamos viviendo en la Tercera Guerra Mundial en pedazos, ¿sí?, en migajas, ¿sí? ¿Cuándo comenzó ese conflicto? Bueno, hay un historiador que a mí me gusta mucho, se llama Loris Sanatas, un investigador italiano del peronismo y de la Iglesia Argentina, y en su libro Historia de América Latina, que es un libro básico, la biblioteca es del siglo XXI, el autor propone a lo largo de todo el libro un conflicto que nos retrotrae de los tiempos de la colonia, ¿sí?, donde distingue dos modelos que son observables hasta nuestros días, ¿sí? Por un lado, un modelo corporativo, monárquico, organizado bajo un principio de unidad, un imperio universalista, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya me imagino que conocen acerca de estos conceptos, ¿sí? Una sociedad donde los derechos y los deberes de cada individuo no son iguales el uno del otro, ¿sí? Hay distintos estamentos, cada estamento tiene sus fueros, ¿sí? No es lo mismo la iglesia que el ejército, etcétera. Es una sociedad sin individuos, una sociedad jerárquica, y por el otro lado, a partir de la erosión de ese pacto colonial que se produce con las reformas del siglo XVIII, dice este autor, realizadas por los Borbones, aparece un sistema que en resumidas cuentas es secular. Hay un potenciamiento del poder político, militar, incluso de las religiones del clero secular. Es el periodo donde se expulsa acá en el Virreinato del Río de la Plata a los jesuitas, a la orden jesuita. Y en definitiva lo que se buscan son modernos y agresivos estados nacionales que se modernicen, que compitan con las potencias de ese momento. Y de ese momento para acá se puede rastrear que siempre es la misma situación: monárquico versus reformista, realista versus independentista, federales versus unitarios, caudillistas versus republicanos, conservadores versus liberales, siempre la grieta, ¿sí? Totalitarios, populistas versus demócratas liberales, corporativo versus individualista, comunista, capitalista, humanistas ahora versus consumistas, internacionalistas versus transnacionalistas. Y la pregunta, todo esto es, ¿qué faltó probar? Porque, escúchenme, tuvimos monarquía, tuvimos república, tuvimos realistas, independentistas, tuvimos conservadores en el gobierno, tuvimos liberales, tuvimos regímenes de derecha, regímenes de izquierda, gobiernos de centro derecha, gobiernos de centro izquierda, neoliberalismo, neopopulismo,
este socialismo del siglo XXI, que es, bueno, esta agenda del Foro de San Pablo que se está viviendo ahora. Y hasta acá, ¿qué es lo que faltaría? ¿Sí? Y donde, por lo menos en el programa que propuse el 20 de septiembre en Códigos Secretos, propuse una lectura del libro de Daniel, el capítulo 2, donde se presenta al rey más importante de la época, Nabucodonosor, un rey que vivió entre el siglo VI y V antes de Cristo. Él tuvo un sueño, y ese sueño fue interpretado por un profeta hebreo a través de la revelación que Dios le dio, donde se puede reconocer una línea precisa de tiempo que nos lleva a considerar el devenir del poder mundial desde los tiempos babilónicos hasta nuestros días, ¿sí? Vamos a reconocer ahí que está el oro, la plata, el hierro mezclado con barro, y ahí termina la historia, ¿sí? Si uno analiza Daniel 2 en vínculo con lo que aparece, o sea, en un análisis comparativo y armónico de las profecías de Daniel, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 11, nos presenta un cuadro completo para identificar el orden de los imperios, ¿sí? Babilonia, Medo-Persia, el imperio griego, el de Alejandro Magno, ¿sí? Luego el hierro, que es tal vez ahí donde yo más estoy volcado en ese estudio, que tiene que ver con el imperio romano, ¿sí? No porque lo diga la escritura, sí, porque no está ese poder, sino por el orden, la secuencia de imperios que sigue hasta este tiempo. Y luego de la caída del Imperio Romano, vemos que menciona un poder que es mezcla de hierro y mezcla de barro cocido, ¿sí? Entendiendo que el símbolo del hierro es el imperio o el poder romano, dice que hay una continuidad hasta el tiempo del fin, ¿sí? O hasta este tiempo y los que siguen, de este poder romano ya reconvertido, no en ese imperio secular, sino en esa mirada religiosa cristiana, claro, donde en vez de decir habemus César, decís habemus Papa, o sea, tenés Papa, la misma estructura política, ¿sí? Estamos hablando del Vaticano, pero bueno, como poder real, el Vaticano a partir de 1929, claro. Antes lo encontramos, ¿sí? En ese juego de poder que a partir del siglo IV se abre, ¿sí? En esa pelea que hay entre los estados feudales, en principio, y luego el poder papal, ¿sí? Luego vamos a ver ese conflicto entre el poder papal y los reinos, imperios, estados nacionales, siempre confrontando con este poder, buscando autonomía, ¿sí? Esto les mencionaba que hay un quiebre con la Revolución Francesa, pero sigue habiendo esa misma puja, esa misma búsqueda de poder volver a ese estado anterior de la Revolución Francesa, ¿sí? Donde la Iglesia podía establecer a través del Estado las prerrogativas religiosas, ¿sí? Y la pregunta es cómo se conforma eso, cómo es que el hierro y el barro se combinan. Bueno, la pregunta sería ¿qué es el barro? Yo medio que lo dije en algún sentido. Hay una profecía de Apocalipsis 13 que nos menciona un poder, una bestia que surge del barro, ¿sí? El barro tiene que ver con lo frágil. Si el poder romano es lo fuerte, lo frágil, o ese poder que no es identificable de una sola manera a lo largo de la historia, son los estados nacionales, ¿sí? Que se establecen a través de, bueno, todo este sistema que se fue conformando a lo largo de la historia, constituciones, etcétera. Y la unión de la Iglesia con el Estado, o la unión de este pensamiento más humanista con este pensamiento más moderno, individualista, dice Daniel capítulo 2, verso 23, la mezcla se produce por medio de alianzas humanas, claro. ¿Sí? O sea, es necesario el multilateralismo, que eso también lo dice un historiador. Yo no tuve tiempo de decirle todo lo que me gustaría. A un historiador que se llama Eric Hobsbawm, en el libro Guerra y Paz en el siglo XXI, él dice que aún el Estado más poderoso como Estados Unidos no puede establecer hegemonía sino a través de acuerdos entre naciones, ¿sí? Aún hasta en cuestiones, aún en problemas de guerra, y aún hablando de Estados Unidos, siempre tienen que haber acuerdos entre naciones para llevar adelante cualquier tipo de ejercicio de poder, ¿sí? ¿Qué dice la profecía? Que el fin de todo es la unión, y acá lo vemos, unión iglesia-estado, que no se probó hasta ahora, y se probó la derecha, se probó la izquierda, nunca se probó hasta ahora, y corríjame si estoy equivocado, la izquierda y la derecha a la vez, gobernando juntos, ¿sí? Trabajando de forma conjunta. Han habido pactos de la Moncloa, ha habido un montón de cuestiones, ¿sí? Pero hasta ahora siguen las mismas diferencias.
Y les menciono esto en este contexto donde ha habido un debate presidencial, Leandro, en Estados Unidos. Disculpame. Sí. O sea, el punto culmine de esta unión solo es posible a través de esta intervención papal. Yo diría que tiene que haber un acuerdo entre distintos actores, particularmente en este caso que estamos hablando del aspecto político, entre los estados nacionales, sobre todo los que todavía no han dado indicios de estar siendo buenos alumnos, como es Argentina, con el papado, ¿sí? Hablo de Estados Unidos, hablo de Brasil en este contexto, India, ¿sí? En vínculo con el papado, ¿sí? China hoy, yo sé que lo mencionaron, pero China no deja de ser un aliado más de la OMS, no deja de ser un aliado más, incluso hay vínculos claros entre el Vaticano y China. Hoy en día ya no hay esa discusión entre izquierda y derecha, ¿sí? Después de la caída del muro de Berlín, no hay una izquierda, bueno, podemos discutir si hubo alguna vez eso, pero no hay algo tan férreo, ¿sí? de un comunismo rígido, claro, sí, sino sí. que vemos siempre estas mixturas, ¿sí? Y en este contexto, bueno, con Arturo en el programa hacemos eco de lo que dice la Escritura, mencionamos de que hay algo que ya está planificado, ¿sí? Hay otro libro de la Biblia, es el libro, una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, la segunda carta, el capítulo 2, verso 3 al 7, dice, algo falta para que venga Cristo, se lo digo con mis palabras, ¿sí? ¿Qué falta? Porque hay un poder, se llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se quiere poner en el lugar de Dios, ¿sí? Es esto de hermanos todos, yo soy el Padre. Lean Fratelli Tutti, ¿cómo dice? Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco. O sea, ya te dice explícitamente que todos nosotros vamos a tener a un solo Padre, que es el Papa, y no a Dios. Claro. Podemos estar de acuerdo con la fe o no, pero yo jamás diría a alguien, ¿sí? Vos tenés que creer. Claro, ese es, digamos, el propósito, ¿no? De que tiene todo esto. Central. Y ahora, Leandro, te quería hacer añadir a todo lo que estás diciendo, ¿no? Porque es bastante lo que estás diciendo y estamos en radio. Por ejemplo, yo leí gran parte de Laudato Si y me parece que sí. Fratelli Tutti también tiene como una continuación de Laudato Si, ¿no? En muchos casos. Por ejemplo, los 17 objetivos de la ONU, que es una institución supranacional, tienen mucho que ver con Laudato Si. Es decir, que están bajando una línea los estados nacionales, de alguna manera, con respecto a todo lo que dice Laudato Si, y que es una manera o una forma de influenciar en los estados nacionales, pero que atrás de eso está Laudato Si. Eso es lo que yo entiendo también, ¿no? Es decir, y que es lo que hemos tocado también en este programa, que habla de la pobreza cero, de la hermandad, del amor al prójimo, de cuidar del medio ambiente, del clima y de todo eso, que son las premisas principales que tiene este líder mundial como es Francisco, ¿no? El Papa Francisco. Una institución supranacional con el poder que tiene la ONU y la OMS son, digamos, los que van a bajar las líneas los estados nacionales para que se lleve de alguna manera esta Agenda Mundial 2030, que yo lo veo como que tiene su impronta en Laudato Si y en la continuación de Fratelli Tutti. Si no sé, capaz que estoy equivocado, ¿no? Capaz que estoy errado, pero... Hay que tener un contexto, Miguel, ¿verdad? Sí. Hay que tener un contexto acá en relación a que esto que que están buscando establecer, ¿sí? Vos lo has mencionado, el tema del sábado y el domingo, ¿sí? Y que lo hemos comentado un poco en relación a esta agenda del cambio climático. Hay que ponerlo en contexto de que en el siglo, o sea, no es la primera vez que se está buscando establecer. Claro, y por lo menos de forma clara, por lo menos, y que tengo más estudiada, en el año 1888 hasta el año 1893 hubo experiencias en Estados Unidos, en el Congreso Nacional, ¿sí? Porque acá la discusión no es los países que están aliados al papado que establezcan el descanso dominical. Argentina lo tiene, como bien lo dije, desde principios del siglo XX y nadie lo ha discutido. Claro. Ha sido bandera del socialismo, ha sido bandera de los gremios, del peronismo. No es un problema acá. El problema es qué hacemos con esas naciones
nuevamente, el barro, que no está liada. Y hay que prestar atención a la discusión, ¿sí? Esto va a ser parte solamente de un próximo tema, de la discusión que hubo en el Congreso de Estados Unidos en 1888 y cómo fue defendido por uno que más me gusta a mí, es un predicador, pero también un historiador, Alonzo T. Jones. Él identificó el problema en cuanto a que estaban haciendo intromisión el Estado sobre asuntos que tienen que ver de la conciencia del hombre con Dios, ¿sí? Pero, ¿por qué hago mención a esto? Después de ese evento, una mujer que tuvo revelaciones, ¿sí? Ustedes pueden creer o no, lo dejo a su libertad, tuvo revelaciones a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Elena de White. Ella dijo en particular que lo que había sucedido en aquel momento era solamente un aviso, ¿sí? Que se iba a retrasar mucho tiempo más, pero que de ahí se había sacado una lección importante. ¿Cuál es la lección? Que nunca jamás iban a imponer una ley dominical de forma explícita. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que vos mencionaste, el objetivo 2030, estos 17 objetivos para transformar nuestro mundo, por detrás, ¿sí? Está incluido, ¿sí? Porque todo esto va por el subsuelo, ¿sí? Es subterráneo el asunto que están llevando. Muchos no lo entienden y lo están llevando como banderas, ¿sí? Pero no entienden realmente qué están apoyando cuando dicen, por ejemplo, la acción por el clima, la alianza para lograr los objetivos, ¿sí? Esto de vida, todo realmente, vos decís, che, qué bueno que está esto. Cuando vos ves el proyecto Casa Común, que publicó para el 21 de septiembre, publicó el Estado Nacional con respecto a que los jóvenes intervengan en esta cuestión agraria, ¿sí? Y lo pone en contraposición de lo que está ocurriendo hoy en el norte con las quemas que están ya hoy 13, 14 provincias, no recuerdo bien, que están incendiadas, por incendiadas, ¿sí? Claro. Pero dice, ¿no? Esto es de los vivos. Es unos pícaros que están encendiendo el fuego porque, bueno, Cabandier también lo menciona, el 95% de los incendios, según el registro que ellos tienen, son provocados por los que siempre fueron el gran problema en Argentina, ¿sí? Esta oligarquía terrateniente, etcétera, etcétera. Sí. Pero, bueno, podemos discutir cómo accedieron a las tierras, todo el programa, pero aún así es una propiedad privada, ¿sí? Podemos discutir cómo es que llegaron, y ven ustedes en el sur, aún más, tienen casos sobrados, pero más allá de eso, se está avanzando el Estado sobre la propiedad privada y se está avanzando sobre el uso de la tierra de esa persona, ¿sí? Y fíjate nuevamente que acá en Argentina, el avance sobre esto los colocan a estos terratenientes como terroristas en cuanto utilizan el término ecocidio, ¿sí? Claro, eso lo dijo Cabandier. Así como hablamos. Sí. Cabandier, claro. El ministro de Medio Ambiente. Es un ecocidio, sí, dijo. Bueno, tenemos, pero por el otro lado te presentan estos jóvenes en este proyecto haciendo lío por la tierra, ¿sí? El proyecto Casa Común, que si vos lo lees no habla nada ni de descanso dominical, ni de cuestiones religiosas. Leandro, sos un loco, ninguna de las cosas que vos dijiste. Claro, lean el proyecto, nada de eso va a aparecer, ¿sí? Porque tienen propuestas que están vinculadas a cuestiones de las que todos vamos a aceptar. Los mensajes no van a decir, tenemos que ir en contra de los odiadores. Los mensajes es el mensaje de la bondad, ¿sí? ¿Y cuál es el asunto? No sé si ustedes recordarán este libro 1984 de Orwell, donde había un ministerio, sí, habían varios ministerios, y había una neolengua en esta ciencia ficción propuesta por Ray Bradbury, por Orwell en este caso, donde él proponía, ¿sí? en esa suerte de explicación de lo que fue el comunismo ruso, que en el año 1984 iban a haber ministerios que iban a ser nombrados de una manera que en la práctica tenía que ver con cosas totalmente contrarias, ¿sí? El Ministerio del Amor era el Ministerio de la Guerra, el de la Paz, no sé si lo han leído el libro, habla de estas cuestiones y las pone en contraposición. Hoy nuevamente se está deconstruyendo, se están mencionando y lamentablemente no se está viendo hacia dónde se apunta. Exacto. Pero, ¿cuál es el origen? ¿Cómo va a arrancar todo esto? Arranca todo
con un problema de apostasía o con un problema de ir en contra del plan de Dios. Por eso, del programa de Códigos Secretos siempre proponemos lo siguiente, ¿sí? Que hay un plan sistemático para ir en contra, ¿sí?, de la libertad de conciencia de la persona primeramente, pero sobre todo que todos estos planes no atacan al Corán, no atacan al Bhagavad Gita, sí, el libro del budismo, no atacan ¿sí? Van directamente a la Biblia. Claro. Leandro. Van directamente, y ustedes me podrán explicar, sí. Leandro, como para ir cerrando, bueno, lamentablemente, bueno, el tiempo es tirano. Queríamos hacerte como para ir cerrando una última pregunta, ¿viste? ¿Cómo inició la idea de este programa Código Secreto y por qué vieron la necesidad de decodificar los mensajes que por ahí no son tan claros? ¿Esa es la idea más o menos del programa Código Secreto? ¿La propuesta? La idea, ahí un poco te comenté de la idea de desenmascarar ese plan que presenta la sociedad, ¿sí? Surge en el año 2012 como una relectura entre líneas de lo que los medios de comunicación proponen. Nosotros no hablamos, y esa es la propuesta, somos dos profesionales, tratamos, ¿sí?, de presentar cuestiones que tengan evidencias verificables, que vos digas, bueno, a ver, lo que dijo Leandro, ¿lo puedo buscar yo en las redes? ¿Puedo ir al medio de comunicación tal, medio fiable, y ver que es así? Uh-huh. Bueno, ahora que vos tomes una decisión con respecto a eso, pero ordenarlas de tal manera que podamos presentar el estado que estamos viviendo, despertar a esta situación y tomar cartas en el asunto en relación a... el llamado no es a ser fanáticos, ¿sí? Apuntamos siempre a eso, a desfanatizar. Hay muchos que creen el asunto de el microchip y ya, o de la vacuna, y salen con ideas que realmente hace falta gente que hable, y yo sé que las hay, que ponga un poco de mesura a esta situación. Los medios de comunicación y las redes están llevando a que todos tengamos una sola mirada, ¿sí? Una mirada de las cosas, buena o mala, ¿sí? Y lo interesante ahí es poder sumar una voz para que aquel que está escuchando, sabemos que la gran mayoría son personas que son creyentes, pero hablamos para todos, o sea, no damos por hecho nada de lo que estamos presentando, y somos abiertos a, mira Arturo, mira Leandro, hay algo acá que ustedes no están viendo, pero es perfecto, yo quiero saber eso, no quiero cerrarme, yo no quiero cerrarme con leer siempre el mismo diario, aunque ustedes ya saben más o menos la tendencia, que por lo que expresé, la propuesta es, acá no hay una cuestión de va a haber una política salvadora. Si leemos Daniel 2, no termina ni que el hierro gana ni que el barro gana, ¿sí? Y yo sé que han estado hablando en el programa, por lo menos anterior, de situación en el país, y respeto las opiniones, uh-huh. ¿Sí? No me considero apolítico, pero sí me considero apartidario en esto. Soy un defensor de la libertad, incluso religiosa, ¿sí? Y la idea es formar ciudadanos y sobre todo creyentes que tengan discernimiento de las cosas, que no sean fanáticos, ¿sí? Eso es lo primero, que totalmente puedan responder a estas preguntas y que puedan dar o sea, servirles también de, bueno, en la semana vos viste algo que te llamó atención, yo vi algo que me llama atención, bueno, es también una comunidad donde ponemos a consideración cosas que vimos varios, tenemos un canal en Telegram, es tipo WhatsApp, ¿sí? Y ahí nos vamos compartiendo un montón de noticias que son después las que se vuelcan, ¿sí? Como para despertar, para poner a consideración y dar una voz equilibrada, ¿sí? Ustedes podrán decir, lo tuyo no es equilibrado, pero bueno, estamos también en ese juego y la idea es que se escuche otra más, ¿sí? Todavía mientras existe esa posibilidad, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, muchas gracias, Leandro, por tu participación y bueno, por aceptar la invitación. Leandro, agradecido por esta parte que nos diste, porque realmente sabemos que estás lleno de información y has hecho un gran esfuerzo para resumirla y para que la logremos entender. Agradecido por eso, y bueno, en otra oportunidad tal vez podríamos hablar del libro de Malachi Martin, que no lo tocaste, ¿no? Que hay mucho que decir también. Sí. Bueno, es un libro que dice mucho también de lo que está pasando, y que, bueno, no lo vamos, ya prácticamente estamos ya fuera de horario del programa, así que te mando un saludo y gracias por esta atención, ¿no? Por esta gracias deferencia.
Un abrazo, Leandro. A ustedes. Muchísimas un honor. gracias, Leandro. Un abrazo para En ustedes. cualquier momento estamos en comunicación de vuelta, ¿eh?